Vivimos en tiempos muy especiales, tiempos en los que el mundo parece estar en un estado de ebullición. Esta metáfora no es casualidad. Al igual que el agua que hierve antes de transformarse en vapor, nuestro presente se encuentra en un momento de cambio crítico y decisivo. Las antiguas profecías del Tanaj describen estos acontecimientos como los tiempos finales, un periodo de transición que marcará el desenlace de la historia tal como la conocemos. El mayor problema de esta generación es que muchos no alcancen a percibir lo que realmente está ocurriendo. La oscuridad espiritual es tan grande que impide ver con claridad los signos de los tiempos. Sin embargo, quien se acerca a las profecías y observa los hechos con atención, descubre que los rasgos descritos hace siglos se cumplen hoy con sorprendente precisión. Aquello que parecía distante, casi simbólico, se revela en nuestro tiempo como una realidad palpable. El Creador, en su sabiduría, otorgó a los profetas de Israel visiones que superan la comprensión humana. El ser humano, por sí mismo, no puede anticipar el futuro ni comprender la totalidad del plan divino. Solo a través de las palabras transmitidas por estos mensajeros sagrados, tenemos una guía para interpretar los acontecimientos presentes y prepararnos para los que vendrán. Entre las profecías más significativas se encuentra la mención de una guerra particular, la guerra de Gog y Magog. Este enfrentamiento es descrito como la última guerra de la humanidad, un conflicto sin precedentes que precederá la redención final. Pero el misterio no es menor. ¿Quiénes serán los protagonistas de esta guerra? ¿Será un conflicto entre naciones del mundo o también Israel tendrá un papel central en él? Las Escrituras nos invitan a reflexionar sobre estas preguntas, no como un ejercicio intelectual abstracto, sino como una advertencia espiritual que nos concierne a todos. Tras esta guerra decisiva, las profecías anuncian la llegada del Mesías. Aquí surge una cuestión fundamental. ¿Qué significa realmente la venida del Mesías? ¿Cuál es su misión? Muchos lo imaginan como un líder político o un caudillo militar, pero su propósito trasciende esos límites. El Mesías es la figura de la redención última, el portador de una paz auténtica y duradera, el guía que conectará nuevamente a la humanidad con su Creador. Su llegada no es un evento aislado, sino la culminación de un proceso en el que se revelará el sentido profundo de la historia. Así, el mundo en ebullición no es solo un escenario de caos y conflicto, sino también el preludio de una transformación mayor. Las profecías no fueron dadas para infundir miedo, sino para despertar conciencia. Nos corresponde abrir los ojos, reconocer las señales y disponernos interiormente para la era que se aproxima. El final de los tiempos no debe entenderse como destrucción, sino como revelación y plenitud. La oscuridad es grande, pero justamente en medio de esa oscuridad, la luz está a punto de manifestarse. Entonces, ¿cuál es su función? ¿Qué es lo que el Mesías hará realmente en el mundo? Se ha establecido que el Mesías será una persona, no un ángel. Esto ya lo hemos estudiado y sabemos que es una persona. Sin embargo, surgen preguntas para clarificar estas ideas. Más allá de eso, no sabemos cómo será esa época. No sabemos qué va a pasar. ¿Cómo será el momento en que el Mesías venga? ¿Cómo será esta era? ¿Será el fin del mundo? ¿Se terminará el mundo tal como lo conocemos en esa época? Otra pregunta importante es, ¿en qué momento llega el Mesías? ¿En qué momento va a aparecer? Estas profecías son muy fuertes, pero existe una regla fundamental sobre las profecías de todos los profetas. No se trata de un profeta en especial, sino de un principio que rige las profecías. Las profecías que anuncian cosas buenas están obligadas a cumplirse. Sin embargo, todas aquellas profecías que describen cosas terribles como guerras y calamidades no tienen la obligación de cumplirse. Justamente la guerra de Gog y Magog es una guerra muy fuerte descrita en el mundo. Por lo tanto, lo que dice la profecía sobre una guerra de esta magnitud es posible que ocurra o es posible que no ocurra. Pero la llegada del Mesías sí tiene que venir, porque es una profecía que anuncia algo bueno, y por ello, esto debe llegar. La dificultad radica en cómo se desarrollará toda la cuestión. La profecía de Zacarías y la humanidad.
Hay otras cosas más que menciona el profeta Zacarías, algo muy, muy terrible. Dice que en ese tiempo habrá una situación en el mundo tan fuerte que solo 1/3 de la humanidad quedará. 1/3 de la humanidad es algo muy grave. Entonces podemos considerar hoy en día la posibilidad de guerras nucleares que pueden terminar con todo. O si habrá otro sistema distinto, ¿qué va a pasar? Pero dice que lo que quedará es 1/3 de la población mundial, muy pero muy grave. Y hay que ver otra cosa, ¿todo Israel estará dentro de ese tercio o no? Tal vez una parte de Israel o tal vez todo. Es otro problema. No sabemos realmente cómo será la situación. Aquí se menciona lo siguiente. Muchas veces, cuando un padre está enojado con su hijo, se enoja y lo va a castigar porque no se porta bien o algo así. Sin embargo, no es seguro que lo haga. ¿Por qué no es seguro que lo haga? Porque el padre tendrá misericordia con su hijo. Entonces, estas profecías que fueron transmitidas, es posible que no se cumplan, porque Hashem no querrá castigar a su hijo. En realidad, debemos decir que todos los pueblos del mundo son una creación divina. Toda la creación es del Creador. Por lo tanto, el Creador tendrá cuidado con esto. Puede ser que esto realmente no suceda. Se dice que hubo algo muy interesante con respecto a la salida de Israel de Egipto. En ese momento en que salieron de Egipto, murieron muchos egipcios, una gran cantidad. Entonces los ángeles quisieron cantar un cántico por la muerte de todos los egipcios que hubo, y Hashem no los dejó. ¿Por qué? Porque a pesar de que tuvieron que morir, eso no es lo mejor y no es una cosa para festejar. Por más que hayan sido personas no buenas, el hecho de que mueran muchos no es motivo de celebración. Dice, no hay alegría cuando hay creaciones que dejan este mundo. No hay alegría. Hay cosas que tienen que pasar, tienen que venir, pero no podemos tener alegría por ello. Por eso mismo nosotros vamos a ver que en nuestra historia, en nuestras costumbres, una de las costumbres que hubo en el tiempo en que existía el Beit HaMikdash, el templo, en Sukkot, se traían 70 sacrificios. ¿Por qué se traían 70 sacrificios? Cada uno de esos sacrificios representaba a un pueblo del mundo, a las 70 naciones. Por eso se traían los sacrificios. Es decir, lo que Israel buscaba era el beneficio, el bien que tuviera cada uno de los pueblos del mundo. Eso es lo que se buscaba realmente. Por eso se pedía que todos los pueblos tuvieran bienestar y estuvieran bien. Entonces, para Israel es muy importante en sí que los pueblos del mundo estén bien. Que nos ataquen y nos molesten es otra cosa. Hay pueblos que sí, hay pueblos que no, pero bueno, en sí, el judío no se da cuenta de quién es. Muchas veces un judío no entiende quién es, pero los pueblos del mundo distinguen quién es un judío y quién no. Como persona, el judío por sí mismo no se da cuenta de cómo es diferente a los demás pueblos, y esa es la verdad. Sabemos que el pueblo judío, nosotros, somos un alma divina, es un alma especial, no es un alma cualquiera. Entonces hay una diferencia que los pueblos del mundo perciben cuando un judío está presente y se dan cuenta de que éste es judío. Lo ven en sus características, en cómo piensa, en cómo actúa. Nosotros, sin embargo, no nos damos cuenta de esto. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque vivimos la vida, pensamos de una forma, hacemos las cosas de una forma y nos parece que todo el mundo piensa de la misma manera. Pero no es así. En realidad hay algo especial que se destaca en nosotros. Por eso se dice que este pueblo es un pueblo de Segulá. Segulá quiere decir que este pueblo es un pueblo que da iluminación al mundo. Somos un pueblo que tenemos que tener y entender la responsabilidad. Cada judío que está en un lugar ilumina el lugar donde está. Es algo muy fuerte y que nosotros muchas veces no tenemos conciencia de eso, no nos damos cuenta. A veces una persona va por un lugar y nos encontramos con desvíos que no comprendemos.
De repente uno se ve obligado a tomar otro camino, una ruta más larga. Y la pregunta surge casi inevitable: ¿por qué me mandaron por acá? La respuesta, sin embargo, no siempre se halla en la lógica inmediata del mundo, sino en la esencia misma del alma. El alma, allí donde pasa, déjalos. Su simple presencia ilumina el entorno, aun cuando el ser humano no sea consciente de ello. Existe una antigua costumbre entre los judíos: al caminar por la calle, recordar o repetir palabras de Torá. Este acto sencillo convierte un trayecto común en un espacio de santidad. Hoy en día resulta difícil practicarlo, pues la memoria ya no retiene con facilidad, y la vida moderna exige constantemente atención a múltiples tareas. Aún así, incluso cuando no se recuerda un pasaje completo, el solo esfuerzo por traer la Torá al pensamiento abre una chispa de luz en el camino. Se dice que el simple paso de un judío por un lugar ya otorga una iluminación. ¿Cuánto más aún si en medio de ese trayecto recuerda palabras de Torá? La energía espiritual que se deposita allí puede permanecer en el ambiente, de modo que otro judío que pase por el mismo lugar tiempo después reciba esa influencia y despierte en él un anhelo de acercamiento a lo espiritual. La luz no desaparece, se transmite y permanece como huella del alma. Una historia de iluminación en la yeshivá. Recuerdo una historia que se contó en Israel sobre un rab importante que visitó una yeshivá. Cuando estaban a punto de entrar, el rab se detuvo en la calle, justo antes de cruzar la entrada. Conversaba con uno y con otro, pero no se movía. Quien lo acompañaba le dijo con respeto: «Rab, vamos a entrar ya a la yeshivá». El rab respondió con asombro: «Sí, claro, pero dime qué pasó aquí. Aquí hay algo especial, una iluminación muy fuerte. ¿Qué sucedió en este lugar?». Nadie sabía a qué se refería. Entonces empezaron a investigar. Resultó que la noche anterior se había cortado la luz en la yeshivá. Los estudiantes, sin poder estudiar, se habían ido a dormir temprano. Todos, menos uno. Este muchacho, deseoso de continuar con el estudio, cruzó la calle y se sentó bajo un farol público. Allí permaneció toda la noche, repasando la Torá bajo la tenue luz de la lámpara. Esa dedicación, ese pequeño acto de perseverancia espiritual, dejó impregnada en el lugar una iluminación que, incluso al día siguiente, un sabio podía percibir. Así quedó demostrado que la luz del alma y del estudio no se pierde, queda enraizada en el espacio, lista para despertar a otros y recordarnos que cada acción de santidad ilumina más allá de lo que podemos ver. Entonces, ¿qué había allí, en aquel lugar donde el rab no podía moverse? Estaba la energía del estudio de toda la yeshivá, una fuerza espiritual que había quedado impregnada en el aire, anclada en la tierra misma. El sabio lo percibió y no podía simplemente seguir adelante, porque sentía que allí había ocurrido algo especial. Y así era, la dedicación de un solo joven, que estudió toda la noche bajo un farol, había dejado una huella luminosa que transformó el espacio. Esto nos enseña que cuando un judío realiza una acción espiritual, ilumina al mundo. Cada mitzvah trae consigo una fuerza particular, una chispa que no se extingue, sino que permanece en los lugares donde fue realizada. Y cuanto más aún si se trata de un acto de entrega como el estudio constante de toda una noche. Ahora bien, también sabemos que los pueblos del mundo tienen sus mitzvot, conocidas como las 7 leyes de Noaj, mientras que el pueblo judío recibió 613 mitzvot, con un trabajo espiritual mucho más amplio y complejo. El plan divino les asigna un papel distinto, pero igualmente trascendental, porque cada acción tiene un eco eterno. Sin embargo, en nuestra época, muchos no alcanzan a comprender la magnitud de estas obligaciones. Algunos incluso las abandonan, ya sea por desconocimiento, por apatía o por la sensación de que ya no son relevantes. Pero la verdad es que cada mitzvah tiene un poder inmenso, aunque a veces no logremos comprenderlo con nuestra mente limitada. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué el Mesías habría de venir precisamente en esta generación y no en épocas anteriores? ¿Por qué no en los días de los grandes sabios
en los tiempos en que el templo estaba en pie y la grandeza espiritual era más evidente? La respuesta es profunda. Nosotros somos la generación del Mesías, no porque vivamos en oscuridad, sino porque hacemos algo que las generaciones pasadas no hicieron. Cumplimos incluso cuando no entendemos. Un judío hoy, al ponerse los tefilín, quizá no sepa explicar su profundidad mística, ni la grandeza espiritual que encierran, y sin embargo, lo hace. Dice, me los pongo, cumplo con lo que corresponde y sigo adelante. Ese acto sencillo, hecho sin entender, trasciende la lógica y la razón. Se encuentra por encima del entendimiento, y justamente allí radica su fuerza. Esta es la singularidad de nuestra generación, la capacidad de cumplir con fe, en medio de la oscuridad y sin comprenderlo todo. Esa es la razón por la que somos la generación destinada a recibir al Mesías, porque en nuestra aparente debilidad se esconde la mayor fortaleza, la fidelidad simple, directa, que ilumina el mundo entero. Tiempos de trabajo y tiempos de recompensa. Y bien, aquí nos dice que hay tiempos que son tiempos de trabajo que el pueblo judío tiene que trabajar y hay momentos que son tiempos de recompensa. Esto significa que hay un momento en que el mundo tiene que cambiar. Hay un momento en que tiene que venir la recompensa y el cambio tiene que verse en el mundo. Se dice que la fecha, el lugar y la llegada del Mashiach provocarán un cambio muy grande. No sabemos cuándo es la fecha, pero sí nos dieron las señales. Todas las señales están escritas en las profecías y con esas señales podemos darnos cuenta en qué momento estamos. Y en todos los tiempos que buscó Israel. Ver si las señales se cumplan, ver si las cosas que se dice que tienen que pasar para cuando venga el Mashiach se cumplan. Todas las generaciones siempre estuvieron buscando que se cumplieran todas las profecías, todas las señales que tienen que haber, ¿no es cierto? Pero en esta época se cumplen más que en todas las épocas. El sexto milenio, la redención de Israel. El número 6 tiene una fuerza especial. ¿Por qué? Porque dice que en el sexto milenio es cuando va a ser redimido Israel. ¿Y nosotros dónde estamos? En el sexto milenio. En el sexto milenio va a ser redimido Israel. Es decir, va a venir la Geula, va a venir la redención a Israel. ¿Y nosotros en dónde estamos ahora? En el sexto milenio. Sí. Dice que en el sexto milenio va a ser redimido Israel. Y eso significa que va a ser redimido. Estamos muy cerca del momento, porque ya estamos al final del sexto milenio. Ya estamos en un lugar donde la redención es muy posible, muy fuerte en estos tiempos. Los adversarios de Israel, Edom e Ismael. Siempre Israel tuvo problemas con Edom. ¿Quién es Edom? Roma. Roma, que es Occidente. La mayoría de los problemas que tuvo Israel, donde acabaron con muchos judíos y todo, fue con Edom. Pero dice que no solamente con Edom. En la última época, nuestro problema va a ser con Ismael. Hoy en día, vemos que el problema principal que tiene Israel es con la parte de Ismael, con la parte de los musulmanes. Con ellos es cuando tenemos más problemas. Y vemos algo impresionante que dicen las profecías, que el problema mayor va a ser por Jerusalén. Desde el momento en que se formó el Estado judío, nunca quisieron entregar Jerusalén completamente al pueblo judío. Siempre la dividieron. Hasta hoy en día vemos de esa división. Y esto está escrito en el Zohar. El Zohar fue escrito hace 2500 años. Las profecías nos revelan no solo la existencia de Gog y Magog, sino también la figura central de la redención, el Masíach. Se enseña que en cada generación existe alguien con el potencial de convertirse en el Redentor de Israel. En todo momento, la posibilidad de que el Masíach se revele está latente, aguardando el tiempo señalado por el Creador. Un detalle sorprendente que la tradición subraya es que el propio Masíach no sabe que lo es. Tiene en sí la fuerza, pero no la conciencia de su misión. Solo cuando Hashem decida revelarlo, le será mostrado quién es en realidad, y en ese mismo instante recibirá todas las fuerzas necesarias para cumplir su tarea. No se trata solo de un reconocimiento, sino de una dotación divina que lo elevará al nivel requerido para liberar a Israel y transformar el mundo.
Este misterio refuerza una verdad profunda. La redención no depende del poder humano, sino de la voluntad de lo alto. El Masías será un hombre, pero su fuerza y autoridad vendrán directamente de Dios. La situación actual del mundo parece ajustarse cada vez más a lo descrito en las profecías. El crecimiento de la influencia del Islam, presente en diferentes rincones del planeta, fue anticipado en la visión del profeta Ezequiel. En su célebre profecía del gigante, cada parte del cuerpo representaba un imperio que dominaría al mundo en distintos tiempos. La cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce y finalmente los pies frágiles, hechos de barro mezclado con hierro. Esa parte inferior, la más débil y quebradiza, simboliza al imperio musulmán, que se expande y se infiltra en múltiples lugares intentando conquistar y dominar. Lo que podría verse como una amenaza también puede leerse como una señal. La profecía nos advierte que cuando esta fuerza se extienda por el mundo, será un indicio de que nos acercamos a la redención. El escenario que hoy contemplamos no es un accidente de la historia, sino parte de un plan más amplio. Otro signo descrito es lo que los sabios llamaron la época de los talones del Mashiach. En ese tiempo, Israel tendría un gobierno desligado del cumplimiento de las misbots, un liderazgo que no reflejaría la espiritualidad ni la fidelidad de antaño. Y sin embargo, este mismo contexto, marcado por tensiones y contradicciones, es el terreno donde florecerá la redención. Así, el mensaje es claro. Aunque la oscuridad parezca crecer, aunque los poderes del mundo se enfrenten entre sí y contra Israel, todo esto anuncia la cercanía del desenlace. El Masíach, aún oculto incluso para sí mismo, aguarda el momento en que Hashem lo revele. Y cuando ese instante llegue, no será un cambio gradual, sino una transformación radical. La luz divina irrumpirá en el mundo y traerá consigo la redención final. Las profecías describen con crudeza la situación del mundo en los tiempos previos a la redención. Una de las características más notorias será la soberbia. La arrogancia gobernará sobre las naciones y también sobre los individuos. El orgullo desmedido, la falta de humildad y la exaltación del ego se convertirán en normas de vida, impregnando la política, la cultura y las relaciones humanas. Otro aspecto que dominará la sociedad será la centralidad del sexo. Se anuncia que en esa generación la sexualidad ocupará el primer lugar en la escala de valores. Lo vemos con claridad en nuestros días. La exaltación del cuerpo, la utilización de la imagen y del deseo como motor de la publicidad, del entretenimiento y hasta de las relaciones sociales. Todo ello se ha convertido en un ídolo moderno, como si fuese el centro de la existencia. También se menciona que las personas tendrán cara de perro. ¿Qué significa esta extraña expresión? Los sabios explican que no se trata de un aspecto físico literal, sino de un estado del alma. Las personas sufrirán emocionalmente, se sentirán vacías, y aunque posean riquezas o comodidades, mostrarán en su rostro el desgaste, la tristeza y la desesperanza. Es la imagen de una generación marcada por la depresión y la ansiedad, incluso en medio de la abundancia material. Otro signo será la confusión de valores. Lo importante dejará de considerarse importante, y lo superficial será colocado en lo más alto. La apariencia se impondrá sobre la esencia, la forma sobre el contenido, lo externo sobre lo interno. La frivolidad ocupará el lugar de la sabiduría. Y, como una señal más, se dice que en la generación del Mashiach, los jóvenes avergonzarán a los ancianos. Esto no se refiere únicamente a un choque generacional, sino a un desprecio profundo por la experiencia, la tradición y la memoria. Los mayores serán considerados inútiles y apartados, mientras los jóvenes impondrán su visión sin respeto ni reconocimiento hacia quienes los precedieron. Al contemplar estos signos, resulta difícil negar que vivimos en un tiempo en el que todas estas características se cumplen ante nuestros ojos. Lo que parecía una advertencia distante se manifiesta hoy con toda claridad en nuestras sociedades. Y, si bien estas señales pueden parecer negativas, también son una confirmación. Nos encontramos en la generación del Mashiach.
el tiempo en el que la oscuridad anuncia, paradójicamente, la proximidad de la luz. Otra de las señales que anuncian la llegada del Masíaj es la ruptura del vínculo entre padres e hijos. Dice la profecía que los hijos dejarán de respetar a sus padres, y este es un fenómeno que se observa en muchas partes del mundo. La autoridad paterna, que antes era reconocida y valorada, ha perdido peso frente a una generación que se siente autónoma y muchas veces desprecia la guía de quienes los trajeron al mundo. En Israel se menciona de manera particular la agresión que existe entre los jóvenes, incluso hacia los ancianos. No se trata únicamente de violencia física, sino también espiritual. El sufrimiento que experimentan los mayores no es solo por el maltrato externo, sino por la falta de consideración, por sentirse desplazados y marginados. Hubo un tiempo en que un abuelo era una figura central en la familia, alguien a quien se honraba y respetaba con toda la fuerza. Hoy, en cambio, muchas veces se busca apartarlos lo más rápido posible, relegándolos a un costado como si fueran una carga. Esta indiferencia, acompañada a veces de agresión, es una muestra clara del cambio de valores en nuestra época. Las profecías también señalan que habrá un aumento del sufrimiento de las mujeres. Se dice que muchas serán golpeadas, y las estadísticas modernas confirman esta dolorosa realidad. En Israel, en un registro de alrededor de 200.000 mujeres, la mayoría reconoció haber sufrido agresiones o maltratos. La violencia de género, que lamentablemente hoy se ve en todo el mundo, aparece ya anticipada como un signo de los tiempos previos a la redención. Se añade además que muchas hijas castigarán duramente a sus madres. Este castigo no siempre se entiende en términos físicos, sino también en actitudes, en desprecios y en formas de relacionarse que generan profundo dolor. Las madres padecerán por sus propias hijas, y también se anuncia que las novias tendrán conflictos con sus suegras, algo que, aunque suele mencionarse en tono de broma, refleja una tensión real en muchas familias. Pero la ruptura no se limita a esos lazos. También entre hermanos habrá muchas peleas, intereses ocultos, conflictos extraños que dividirán a las familias. La desunión se expandirá de tal manera que se verán incluso casos en los que los hijos denunciarán a sus propios padres. Algunos, por acusaciones de abusos, llegarán a llamar a la policía para que los detenga. La familia, que debería ser el núcleo de apoyo y amor, se convertirá en un espacio de conflicto y de fractura. Todo esto, lejos de ser una lista de tragedias aisladas, se entiende como parte de las señales que anticipan la llegada del Masíaj. Cada uno de estos fenómenos, que vemos con nuestros propios ojos en la actualidad, confirma que vivimos en la generación señalada por las profecías. Un tiempo de confusión y de oscuridad, pero también el umbral inmediato de la luz de la redención. Otra señal inequívoca de la generación previa a la redención es el desprecio hacia lo espiritual. Aquellos que decidan dedicarse al estudio, a la reflexión o al cumplimiento de la Torá serán considerados como personas raras, como individuos que se apartan del mundo real. Lo sagrado, que debería ocupar el lugar más alto en la vida, se verá relegado a un costado, como si no tuviera valor ni relevancia en la sociedad moderna. El que estudie Torá será visto como alguien extraño, alguien que vive fuera de lo normal. Y más aún, quien tema al pecado será ridiculizado. La voz del mundo le dirá: ¿qué te pasa? Viví la vida. ¿Por qué preocuparte por lo que está bien o lo que está mal? Disfruta, haced todo lo que quieras. Este mensaje se repite constantemente en los medios, en la cultura y en la vida cotidiana. El pecado no solo no debe dar miedo, sino que incluso se exalta como símbolo de libertad. Lo mismo ocurre con quienes hacen teshuvá. Aquel que decide volver al camino espiritual es tratado muchas veces como un loco. Se escucha decir: ¿qué le pasó? ¿Se volvió religioso? ¿Se lavó la cabeza? Padres que no entienden a sus hijos cuando decidan retornar a la fe. Familias que se escandalizan porque alguien eligió acercarse a Dios. Estas reacciones, que hoy son tan comunes, ya fueron anunciadas como características de la generación del Masíaj. Lejos de ser casualidades, estas actitudes muestran cómo la sociedad se invierte, lo sagrado se desprecia y lo mundano se celebra.
Sin embargo, en esa paradoja se revela un mensaje profundo. Cuando lo espiritual es puesto en un costado y quienes lo practican son ridiculizados, entonces nos encontramos cerca del desenlace, cerca del momento en que el Masíaj habrá de revelarse. Estas señales no son simples diagnósticos sociales, sino confirmaciones de que vivimos en el tiempo señalado por las profecías. Cada burla hacia la Torá, cada desprecio hacia la Teshuvá, cada rechazo hacia quien busca lo espiritual es, paradójicamente, una prueba más de que estamos atravesando la generación del Masíaj. El Hafetz Haim ya había anticipado que en el mundo se desatarían 3 grandes guerras. La primera fue identificada con la Primera Guerra Mundial, la segunda con la Segunda Guerra Mundial, y la tercera sería la llamada Guerra de Gog y Magog. Esta última aún no se ha manifestado, y no necesariamente tiene que cumplirse de manera literal, aunque las fuentes tradicionales señalan que podría darse. De acuerdo a las interpretaciones, esa guerra tendría lugar entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. La Cábala ofrece otra perspectiva, que ayuda a comprender este tiempo. Allí se enseña que el ser humano está compuesto por 3 niveles de inteligencia y por un plano de sentimientos. En la época previa a la redención, explica, los sentimientos dominarán sobre la inteligencia. Esto significa que las personas no actuarán desde la razón, sino desde lo que desean o sienten en un momento determinado. Como consecuencia, cualquier desacuerdo se convierte rápidamente en conflicto. Si uno quiere algo y el otro se lo niega, la reacción inmediata es la confrontación. Esta dinámica, marcada por la supremacía de la emoción sobre la reflexión, no solo afecta a los vínculos personales, sino que se refleja también en la política, la cultura y las relaciones internacionales. Es un signo de los tiempos. La impulsividad gobierna por encima de la sensatez. En cuanto a la guerra final, las fuentes señalan 2 posibilidades. Una es el enfrentamiento directo entre Ismael, los pueblos árabes, y Esav, Occidente, heredero de Roma. La otra, mucho más amenazante, es que ambos se unan para atacar a Israel. Esta hipótesis no resulta lejana si observamos el escenario actual. La hostilidad hacia Israel se multiplica y, en muchos sentidos, el pueblo judío se ve rodeado por adversarios en casi todas las direcciones. Sin embargo, la tradición es clara. Cuando este momento llegue, el Creador intervendrá directamente. Será Él quien defienda a su pueblo y castiga a las naciones que intenten alzarse contra Israel. Esta certeza transforma incluso la amenaza en esperanza, pues muestra que toda la oscuridad previa no es más que la antesala de la redención definitiva. La redención final, según las profecías, no dependerá de guerras ni de la fuerza humana ordinaria. Más bien, ocurrirá de una manera en la que los pueblos del mundo no podrán causar daño al pueblo judío. Es en este contexto que aparecerá el Mashiach, un rey de carne y hueso, un ser humano, pero dotado de una fuerza extraordinaria y de capacidades que superan la comprensión normal. Cuando el Mashiach se manifieste, comenzará una época de milagros y transformaciones en el mundo. Estas acciones parecen imposibles de realizar para un hombre común, pero él las ejecutará gracias al poder que Hashem depositará en él. Podrá enfrentarse a los pueblos que se opongan al bien, derrotar las fuerzas del mal y restaurar el orden espiritual y material en el mundo. Como mencionamos antes, inicialmente el Masíaj no sabrá que es el Redentor. Solo cuando Dios se le revele, descenderá sobre él un alma poderosa, superior incluso a la de los grandes profetas y líderes del pasado, incluidos Moisés y otros grandes sabios de Israel. Esta energía espiritual le permitirá cumplir su misión y transformar la realidad de manera imposible de comprender desde la perspectiva humana. Todas las acciones del Mashiach están contempladas dentro de la ley judía, y su llegada está escrita y anunciada en las profecías. Será un descendiente del rey David, y su propósito principal será llevar a todo Israel a volver a sus fuentes espirituales. Además,
reconstruirá el Templo de Jerusalén, restaurando el centro espiritual del mundo y consolidando la redención prometida. El Mashiach no solo traerá justicia y protección, sino que también será el catalizador de una renovación espiritual completa. Su llegada marcará el fin de los tiempos de oscuridad y el inicio de una era en la que la luz divina se manifestará plenamente, mostrando que la redención no es solo una promesa, sino una realidad inminente que transformará al mundo y a toda la humanidad.